A lo largo de la historia, diversas culturas han personificado el bien y el mal, con seres de rostro bondadoso, pero con características de animales, en especial reptiles. Los avistamientos y contactos con seres extraterrestres no son fenómenos recientes, y aquellos que en el pasado fueron denominados demonios, hoy pueden ser clasificados como entidades extraterrestres. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que se ha puesto de moda. Demonios o extraterrestres. Incluso por ahí hay una película de la cual vamos a hablar posteriormente, y de hecho hemos escuchado hablar de demonios y extraterrestres. Hemos escuchado testimonios de personas que afirman haber vivido una experiencia cercana con demonios o extraterrestres. Pero hoy en día, estos dos términos, o estas dos entidades, mejor dicho, parece ser que de alguna manera se están fundiendo en una sola. O tal vez el ser humano esté confundiendo, porque aquí entran varios factores. Podría entrar el factor social, el factor religioso, el factor psicológico. ¿Qué hay de cierto que pueden tener relación los extraterrestres con los demonios? Va a dar mucho gusto escuchar su opinión, es la más importante. Gracias por acompañarnos y gracias por estar con nosotros en esta emisión 3882 de La Mano Peluda, en un día de asueto, un día que bueno, pues todo el mundo descansando y me da mucho gusto que esté con nosotros. A nombre del equipo, le agradezco que nos acompañe en la producción Georgina Vilés e Ignacio Muñoz, en los controles José Manuel Valderas, el departamento técnico es a cargo de Iván Polo, la voz en off es de Jorge Vargas, la asistencia de David Gutiérrez, el call center a cargo de Ana Caro y Adriana Contreras. Soy Juan Ramón Sáenz y aprecio que nos acompañe esta noche. A usted que nos escucha en cualquier parte de la República Mexicana a través de la primera cadena nacional Radio Fórmula, muchas gracias. A usted que nos escucha en cualquier parte de los Estados Unidos a través de Radio Fórmula Network, muchas gracias. A usted que nos escucha en Guatemala, Ciudad de Guatemala, Huehuetenango y La Mesilla, gracias. A usted que nos escucha en el Distrito Federal o área conurbada a través de 970 AM y 104.1 FM, y por supuesto a usted que nos escucha en cualquier parte del mundo a través de Internet. Le agradezco muchísimo. Y bueno, pues qué tal si nos márquenos, su opinión es muy importante. ¿Ha tenido alguna experiencia con extraterrestres o con demonios? Bueno, pues márquenos por favor. Si nos escucha en el Distrito Federal o área conurbada a través de 970 AM o 104.1 FM, márquenos por favor. 3330-4968, 3330-4967, 5534-3560, 5524-1273, 5524-7484. Si nos escucha en el Distrito Federal y área conurbada, también tengo una multilínea con más de 20 líneas de su servicio, 5166-3403, 5166-3403. Si nos escucha en cualquier parte de la República Mexicana, márquenos, sin costo, 01800-800-0103 o 01800-800-0970, 01800-800-0103 o 01800-800-0970. Si nos escucha en cualquier parte de los Estados Unidos, márquenos, sin costo, Lada Internacional sin costo, 1-866-850-1631 y 1-866-850-1632, 1-866-850-1631 y 1-866-850-1632. Si me quiere enviar algún correo electrónico, incluso en este momento, hágalo por favor a cualquiera de estas direcciones: juanramonsaenz@prodigy.net.mx, juanramonsaenz@prodigy.net.mx. Lo puede hacer a la mano peluda @radioformula.com.mx.
lamanopeluda@radioformula.com.mx. También lo puede hacer a miedo@aquiserespiraelmiedo.com. miedo@aquiserespiraelmiedo.com. Le recuerdo, hoy el tema, un programa especial, demonios o extraterrestres. Demonios o extraterrestres. Y bueno, yo creo que se me salió la palabra de ángeles, porque tengo en esta mesa, muy cerca de mí, a una queridísima amiga. Yo estoy seguro que es la persona que más sabe de ángeles en México y en muchos países. Una experta que, bueno, se ha dedicado al estudio de los ángeles y de otras especialidades, pues sin ninguna situación de trasfondo. Ella siempre lo ha hecho de manera muy clara, muy objetiva, sin que haya algo detrás. Y eso, por supuesto, le da confianza a quien la conoce y quien habla con ella. Lucy Aspro tiene más de 20 años dando pláticas, cursos, seminarios, conferencias y talleres sobre ángeles. Ella imparte esas pláticas y cursos en distintos lugares de México y en el extranjero. Lucy cree que los avistamientos y contactos con seres extraterrestres no son fenómenos recientes y que aquellos que en el pasado fueron denominados demonios, hoy podrían ser clasificados como algunas entidades de extraterrestres. Agradezco y aprecio mucho que estés esta noche con nosotros, Lucy. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan Ramón, muchísimas gracias por invitarme. Siempre para mí es un privilegio enorme que me hagas partícipe aquí de tus pláticas y con todas las personas que te escuchan, que son muchísimas, que siempre están ahí buscando información sobre ti y me mandan correos para comunicarse contigo. De hecho, tengo algunos ahí pendientes ahorita para mandarte. Muchas gracias, Lucy. Qué bueno que estás aquí y vamos a platicar de un tema que te apasiona. Los ángeles. Ajá. Los ángeles que, bueno, caídos, que hoy se confunden con extraterrestres. Así es, sí. Uh-huh. Y bueno, pues una mujer muy informada que nos va a dar unos datos muy interesantes. Gracias, Lucy, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Muy amable. Y bueno, pues también me da mucho gusto tener en esta mesa a un joven pero experto, investigador. Él hoy es reportero del programa de televisión Tercer Milenio, es columnista del periódico El Universal Gráfico y ponente en congresos internacionales del fenómeno OVNI. Seguramente usted lo conoce perfectamente, lo ubica rápido. El señor Johanan Díaz Vargas. Johanan, ¿cómo estás? Juan Ramón, un gusto saludarte, al igual que los amigos del auditorio, de verdad un gusto, un placer estar aquí. Gracias por estar con nosotros y bueno, pues ya nos platicarás de toda tu experiencia respecto al mundo de los ovnis, del mundo de los extraterrestres, también del mundo de las mentiras, porque los ovnis, los extraterrestres, los demonios, los fantasmas, las brujas, también, no de hoy, sino de toda la vida, han estado con esa sombra de o una mala percepción o una mala intención para, pues, decir que existen y no existen, o que los vieron o que no los vieron. Ha habido mentiras a lo largo de la historia en torno a esos temas, y también vamos a hablar acerca de todo esto. Muchas gracias, Johanan. Al contrario, gracias a ti. Que estés con nosotros. Y bueno, pues, demonios y extraterrestres. Yo quisiera que me hicieran el favor de definirme qué es un demonio y qué es un extraterrestre. Eso yo creo que le va a gustar mucho al público. Sí, bueno, nosotros sabemos pues que los demonios son entidades que se han conocido a través de la historia, y en el último libro que escribí yo se llama Seres de Luz y Entidades de la Oscuridad, que todavía no ha salido, no se ha publicado. Va a salir uno en enero que se llama Batalla Cósmica y después viene el otro. Sí. Bueno, yo te voy a pedir, de favor, Lucy, que cuando salgan, pues vengas y los presentes aquí. Ay, me claro, va a dar mucho gusto. Gracias, claro que sí, Juan Ramón. Sí, entonces en este Seres de Luz y Entidades de la Oscuridad, pues sí se toca ampliamente este tema, haciendo una diferencia clarísima entre lo que son las entidades caídas
y lo que son extraterrestres y por supuesto lo que son los ángeles, que muchos de los extraterrestres por supuesto son seres igual que nosotros, ¿verdad? Que están evolucionando en algún espacio diferente quizá al nuestro. Hay otros que están evolucionando aquí en otras frecuencias, pero también o están, podríamos decir, están habitando este espacio, no necesariamente están evolucionando, porque algunas de las entidades que nosotros conocemos como demonios y que pues en la antigüedad siempre se aparecían con características que algunas de las razas extraterrestres hoy se manifiestan con esas mismas características, como son los reptoides, ¿verdad? Que tienen cuernos, tienen la piel escamosa y son entidades erectas, no son seres que están reptando, sino que son seres que caminan, y son seres que quizá en el pasado sí se tenía podríamos decir que una percepción más clara de lo que eran entidades oscuras, entidades del mal, que podían tener influencia sobre lo que son los seres humanos. Y hoy pues con la tecnología que tenemos pues ya se manifiestan con las características supuestamente extraterrestres. Pero sí volviendo a lo que es el tema del demonio, sabemos pues que muchas de estas entidades que se conocen como demonios, y que algunos pueden ser hoy los extraterrestres malignos, son entidades que ya no tienen un cuerpo material, o sea, trabajan en otra dimensión. Hay una diferencia clara entre las entidades que viven intraterrenamente, los que viven en la superficie de la Tierra, y los que proceden de otros planetas. Estamos hablando de entidades de otra dimensión que trabajan únicamente con podríamos decir, con características que no son físicas, podríamos decir espirituales, aunque se le dice espiritual a todo aquello que no tiene cuerpo físico, aunque realmente lo que es el espíritu es eterno, y se dice que estas entidades ya no están conectadas a Dios, ya no tienen el espíritu eterno, sino que tienen una conciencia individualizada y pueden todavía actuar en esas dimensiones e influir en los habitantes de nuestro planeta a través, podríamos decir, de la energía que roban del ser humano. Estas entidades que pues nosotros conocemos como demonios son entidades que ya no tienen el cordón de plata unidos a ellos, porque hay que recordar que el que hablaba Longzhang Rampa, ¿verdad? Sí, y pues toda la filosofía, podríamos ir hindú, habla extensamente sobre eso, y muchas otras filosofías, por supuesto, orientales, pero y hasta la misma Biblia habla del hilo de vida, que ese hilo de vida que está conectado al ser, procede del Espíritu Santo, y todo lo que nos llega a nosotros del Espíritu Santo es lo que nos da vida. Esa esencia llega purísima a nosotros, y nosotros podríamos decir que procesamos esa energía y la transformamos con nuestra vida a través de pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Este cordón que está unido a nuestra alma a través del espíritu, y después con el cuerpo astral, con el cuerpo mental, el cuerpo astral, el cuerpo etérico y finalmente el cuerpo físico, es lo que mantiene con vida al organismo, al cuerpo del ser humano. En el momento de la muerte se separa del cuerpo físico, pero lo que son estas entidades, se dice que llegó un momento en su evolución que ellos tenían pues que haber presentado, por decir de alguna manera, había un cierre de ciclo, pero muchas de estas entidades se habían sumergido tanto en lo que es la maldad, que se fue obstruyendo la entrada de ese cordón, no porque Dios les cortara el cordón, sino que porque se fue obstruyendo solo y se separó, dejando a un lado su conciencia y al otro lado el alma. El alma es eterna, el alma no se puede perder, el alma se regresa a su fuente y se dice que se recicla, o sea, no pasa nada con la separación. Lo único que sucede es que esa conciencia perversa queda individualizada y puede mantenerse con su inteligencia, que es muchísima, durante muchísimos siglos, dependiendo del ser humano. Si los seres humanos queremos darle energía, ellos pueden continuar conscientes y haciendo las travesuras y maldades que conocemos, pero si el ser humano decide que ya no va a darle energía para que se tenga sustento, entonces llegará un momento en que tendrán que desvanecerse en el espacio que les toca para que se transforme su esencia, o tendrán que irse a otro lugar donde tengan facilidad para obtener esa energía que requieren. Pero sí son entidades individualizadas, existen, son seres caídos, ya no tienen oportunidad de regresar a la fuente porque están separadas. Eso es lo que se conoce como demonios. Hay otras entidades que son caídas también y que a lo mejor todavía no están separadas y de la fuente divina, y ahí pues me imagino que habrá extraterrestres que tienen características semejantes a las nuestras, que pueden estar unidos también
a Dios, igual que nosotros. Ángeles caídos. Seguramente usted que me escucha dirá, bueno, yo solamente conocía que alguna vez del gran ejército de ángeles que estaban cerca de Dios se empezaron a rebelar algunos tomaron el liderazgo y se rebelaron en contra de la divinidad y fueron condenados a los infiernos. Y hoy se conocen como ángeles caídos, también demonios. Pero hay mucho atrás de todo esto. Johanna. Por parte ya de un poco más terrenal el asunto, por la cuestión de lo que maneja Lucy, ya nos amplió el panorama en torno a este tema. Pero vamos ahora entonces a buscar aquellas entidades que son aparentemente físicas, que se aparecen en determinados momentos en la alcoba de alguna persona, o se aparecen en las carreteras o en algún lugar. ¿Y qué características son? Seres completamente como nosotros, seres humanos, 2 ojos, una nariz, dos brazos, 2 piernas, pero la característica principal es de que traen un mensaje para la humanidad, que vienen de muchos años luz y que vienen a traernos un mensaje. El mensaje principalmente va encaminado a que debemos de cuidar el medio ambiente, que debemos de cuidar nuestro planeta, que debemos de ser mejores como seres humanos. Ante este tipo de información, a lo largo de toda la historia, bueno, pues han sido varios los contactados quienes han hecho referencia en torno pues a estos seres que son muy parecidos a nosotros, aquellos que los describen de forma nórdica, alto, ojo de color, güerito, muy guapo o muy guapa. Al igual también está, o en contraparte, están estos seres denominados grises, que son cabezones, ojos de color negro almendrados, una pequeña nariz, la boca no se les ve, tienen los brazos muy largos, las piernas muy largas también, pero que constantemente están apareciéndose en ciertos lugares ya determinados, que son considerados puntos de encuentro, puntos calientes, en donde constantemente se están dando muchos avistamientos de luces en forma de triángulo, las clásicas esferitas, o sea, una infinidad de formas referentes a este tipo de objetos voladores no identificados. ¿Los orbs? ¿Te refieres a los orbs? No. Los orbs serían otros, si quieres más adelante comentamos sobre ese asunto. No, las esferas son como unas canicas de forma metálica, plateado aparentemente, que sobrevuelan las grandes ciudades y que en algunas ocasiones se ve de 1, de 2, y en otras se ve la clásica flotilla, que lo comprenden de 50, 100, 200 objetos voladores que están allá arriba a la espera de que alguien le dé una respuesta satisfactoria a este asunto. Desde luego que el aeropuerto o los radares en algunas ocasiones no lo detectan, pero en otras sí detectan estos objetos. ¿Y qué quiere decir eso? O al menos, como lo ha dicho los controladores de tráfico aéreo y algunos pilotos, tanto civiles como militares, que el fenómeno OVNI representa un peligro para la aviación. Pero bueno, eso si quieres más adelante, Juan Ramón, lo comentamos en profundidad, porque es un punto, considero que es un punto muy importante. Pero bueno, estos objetos, ¿quién los manda? ¿Quién los controla? ¿Por qué aparentemente tienen un comportamiento inteligente? ¿Quiere decir entonces que alguien los está controlando quizá desde la Tierra o desde el espacio exterior, como algunas personas aseguran? Pero esos seres, regresando a la pregunta, lo podemos identificar como seres grises, cabezones, de ojos negros, o aquellas personas muy parecidas a nosotros. Sin embargo, hay otras entidades que muy bien pueden rayar ya en el asunto de los fantasmas, apariencia quizá un poco traslúcida, de diversos colores, que vienen y traen nuevamente, llegamos a ese punto, traen mensajes para las personas que llegan a contactar estos seres. ¿Por qué se pone de moda esta relación o esta comparación? ¿Demonios o extraterrestres? ¿Por qué? ¿De dónde surgió esto? Sí, bueno, adelante, Lucy. Sí, lo que sucede es que hay muchos grupos ahora que están haciendo pues investigaciones sobre el tema, no con contactados, ¿verdad? Como Johanna, que sí está muy encaminado a tratar con contactados, sino que personas que están estudiando lo están viendo desde otro punto de vista y no consideran que sean pues positivos muchas de las entidades que se están manifestando. Entre ellos hay no sé si has leído, es el doctor David Jacobs, que la amenaza, the threat, y él ahí explica que él y muchísimos otros, ¿verdad? Que dice que, y enumera algunos puntos ahí que dice que hay que tomar en cuenta, porque siente que ellos, las entidades supuestamente, no los demonios, no estamos hablando de los demonios ahora, supuestamente los extraterrestres,
que llegan y sí están transmitiendo mensajes de que hay que cuidar lo que es la ecología, que hay que, el medio ambiente, que hay que, pues más que nada están como que muy ocupados en lo que es el cuidado del planeta. Entonces este doctor dice que realmente no muestran tanto interés realmente por el ser humano como por el ambiente, y que parece ser que ellos lo que quieren es que se conserve el lugar, porque eventualmente cuando piensan desocupar el planeta, quedarse con un planeta que sea todavía verde y todavía esté con recursos naturales. Eso es el enfoque del doctor David Jacobs y muchos otros. Pero la relación por la que hoy en día, ¿por qué se está confundiendo a muchos extraterrestres con los demonios de antes? Es porque muchísimas dentro de se habla de que hay muchísimas razas, ¿no? Hay el doctor el sargento Clifford Stone, que él habla que hay por lo menos 54 razas aquí en la Tierra, y entre ellos también describe él y muchísimos otros autores lo que es la raza de los reptiles, los reptoides, que se hicieron pues básicamente muy famosas a partir del libro de David Icke. Siempre se ha sabido mucho de ellos, ¿no? Pero él y otro autor que se llama Bulley, R.L. Bulley, él también escribe un libro sobre lo que son las razas reptiles, pero él hace como que podríamos decir se va hasta el origen, claro, hablando incluso de la entidad que tentó a Adán y Eva, que pues que caminaba, no andaba reptando. Sí, se rumba un poquito, perdón, voy a hacer una pausa y regreso, no se me vayan, perdón, regreso. Comuníquese con Juan Ramón Sáenz. Multilínea 5166-3403, 5524-7484, 5524-1273, 5534-3560. Del interior de la República, Lada Nacional sin costo. 01800-8103 y 01800-8970. En la mano peluda, la estrella siempre será usted. Continuamos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues, tengo mucho para usted, ¿eh? ¿Qué opina usted? Dice Jaime Gutiérrez de Veracruz, de 45 años. ¿Los extraterrestres son seres reales? Abducen, raptan a las personas, dejándoles implantes, y en otros casos embarazan a las mujeres. Los demonios son seres de inframundo que se posesionan de las personas, ya que son seres de otra dimensión. Aquí siento que habría que definir, hablando de una dimensión, para algunos hay más dimensiones, de 3, de 4, de 7, bueno, vamos a hablar de otra dimensión, simplemente. En otra dimensión se pueden mover, debido a su vibración y frecuencia, otros seres, que bien pueden ser extraterrestres, o pueden ser seres espirituales, ¿es correcto? Así es. Entonces es muy posible que puedan ser fácilmente confundidos demonios y extraterrestres. Sí. Entonces, extraterrestres, supongo que habrá buenos y que habrá malos, como en todos los órdenes de la vida. Y los extraterrestres malos podrían ser bien confundidos con demonios. Porque aparte supongo que tendrán algunas facultades extras que un ser humano, ¿no? Sí, hay referencias donde las personas comienzan a jugar la Ouija, y de repente aparece alguien diciéndoles o dándoles algún mensaje o un intercambio de información, pero se presentan como seres de otros planetas. Eso es por un lado. Ahora, también no hay que quitar el dedo del renglón sobre aquellos casos donde se aseguraban que estos seres malignos se llevaban a las mujeres, las embarazaban, 3 meses después les retiraban el producto. Esto estuvo durante los años 80, parte de los 90, pero llegamos al 2000 y ya no hay casos. O sea, son mínimos los casos que hay, sigue habiendo, pero en la mayoría de esos casos se reportaba que había sido por producto psicológico, que la persona estaba mal psicológicamente o que pretendía llamar la atención de alguna forma.
Entonces llegamos al 2009 y nos damos cuenta que muchos de esos casos simplemente fueron fabricados, pero también por el otro lado, también había cosas extrañas que no se podían responder. Los médicos no podían dar un parte informativo donde pudieran pues explicar lo que había vivido esa persona. Sin embargo, nos vamos hacia los testigos y aseguraban ver luces por la noche, luces que la seguían, objetos extraños que aparecían en la casa o en el interior de la recámara, y muchas ocasiones también hacen referencia, y estos son de casos de aquí de México, donde entraban seres, se abrían la ventana o la puerta, todos estaban dormidos, la mujer se levantaba, seguía a estos seres, lo agarraban de una parte del cinturón o del hombro y salían flotando hacia una nave. Eso es lo que se asegura, eso es lo que se dice, pero desde luego ante este tipo de testimonios no hay una evidencia clara, no hay una evidencia palpable en torno a este asunto. Lo que sí hay es el parte de los médicos donde dice, bueno, aquí había un producto, llegamos al tercer mes y fue retirado. ¿Y qué es lo que pasa entonces ahí? Claro, y digo, esa es una manera honesta de ver una situación así. No existe una verdad absoluta. Existen casos, existen testimonios, pero lamentablemente la ciencia no puede demostrar científicamente esto. Yo también voy a cuando se dice, es que es un gran investigador. Bien, para hacer una investigación hay que aplicar un método científico de investigación. Claro. En la gran mayoría de casos de extraterrestres y de fantasmas no se puede aplicar un método científico de investigación. Entonces, lo que hago yo y lo que hacen muchas personas es tener la presencia de expertos, por ejemplo, un médico neurólogo, un ingeniero, un controlador aéreo, en fin, o sea, expertos que van a dar la opinión respecto a un caso preciso. Y de ahí se va acercando un poquito a lo que lógicamente podría ser. Eso siento que ha atrasado mucho la confiabilidad de los testimonios, porque muchos pueden ser testimonios que alguien oyó por allá y los cuenta como propios. Así. Y como bien decía Lucy, esto no es nada nuevo. En los 60, 67, 68, por ahí había un programa de televisión que se llamaba Los Invasores, que era uno de los primeros programas de color que había. Uh-huh. Entonces decía, David Vincent los ha visto, y llegaban, eran aventuras donde alguien se arrancaba la piel y le salía una piel como de, una figura como de iguana o como de cocodrilo. Uh-huh. Y en esos momentos decía la gente, ay, estos escritores, qué cosas hacen. Hoy, en pleno siglo XXI, se habla de esto con una veracidad, porque hay una gran serie de testimonios. ¿Qué pasa? Esto, si siempre ha existido, ¿por qué hoy se pone más en auge? ¿Ha habido más casos? Sí. Bueno, hablando de lo que es que son casos que siempre se han conocido, en la antigüedad hay un libro que se llama El martillo de las brujas, que es un libro uh-huh. del siglo antiguo, de la Edad Media. Es un libro escrito donde hablan exactamente de lo que son los demonios. El Malleus Maleficarum. Ándale, ese es. Entonces, la verdad es que es sorprendente cuando uno lo lee, comparándolo con lo que está sucediendo ahorita. Uh-huh. Porque son, supuestamente, en ese libro se basaban para ver si se condenaba una bruja o no. Y todas las características de los demonios que llegaban, violaban, quedaban embarazadas las mujeres, o sea, todas las características, incluso los dibujos que se manejaban en esa época, corresponde a una raza reptil. Entonces ellos decían que eran demonios los que las violaban, o sea, que tenían pacto con el demonio, y por eso luego eran quemadas como brujas, dependiendo de o eran declaradas locas, las mujeres o los hombres incluso, ¿verdad? Que a veces eran también pues violados por los incubos y los sucubos, ¿verdad? Que tanto para hombres como para mujeres, pero sí tenían las características que hoy se conoce como la raza reptil, de la que tú estás hablando, de la característica como de iguana, y siempre se ha conocido. Es impresionante, de veras. Ese libro se puede bajar en internet, ojalá lo bajaran y van a ir viendo que es impactante
la forma en que se va viendo el parecido con lo que está sucediendo hoy en día. En aquella época pues no les importaba decir que pues eran demonios, porque antiguamente sí se sabía que eran demonios. Hoy se presentan con características de que son de otro planeta, porque la palabra extraterrestre quiere decir todo aquello que no es de nuestro planeta. Realmente puede ser de otra dimensión, puede ser de otro planeta, puede ser que no pertenezca a la superficie de la Tierra. Entonces cuando se dice extraterrestre damos por hecho que estamos hablando de marcianos o seres que proceden verdes. Sí, pero realmente extraterrestre puede ser también el demonio, si no es que habita aquí en el inframundo. Puede habitar, porque supuestamente habita en un plano astral que está rodeando el planeta Tierra, no está necesariamente dentro del planeta, y tienen estas entidades que nosotros quizá conocemos como demonios, algunos extraterrestres quizá con tecnología muy avanzada, pueden aparecer y desaparecer. ¿Por qué? Porque pueden cambiar la frecuencia. Hay muchos testimonios de personas que ven que traen como una especie de cinturones y que aprietan el cinturón y desaparecen, o sea, entran a otra frecuencia, a otra, podríamos ir a otro plano de vibración al que nosotros no tenemos acceso con nuestros sentidos normales, y ahí pueden volver a aparecer y pueden hacer todo ese tipo de cosas, atravesar muros, hacer pues aparecer, como dice, por la ventana, materializarse, tienen poder sobre la voluntad de las personas, y tienen muchas cosas que para nosotros es milagroso, sorprendente. Otro autor que llama mucho la atención, que es Robert Monroe, el fundador de los institutos Monroe, porque él escribe varios libros, 3 libros, yo tengo 3 libros de él, pero hay muchos de sus alumnos que han seguido escribiendo sobre sus experiencias, y él es el fundador del Instituto Monroe en Estados Unidos, y por su instituto pasan muchísimos de la CIA, del FBI, o sea, personal de inteligencia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tienen que aprender cómo salirse del cuerpo, hacer estos supuestamente viajes astrales, y él platica en sus libros, lo de él fue sorprendente, el caso de Robert Monroe, porque él empieza como a los 43 años, un día se da cuenta que su mano atraviesa el piso, quiere recoger una revista, está en su cama y se le va la mano. Como un fantasma, como se pone un fantasma en una película, así ¿no? es, sí. Entonces después de eso empezó a investigar por qué era, pero su enfoque como que tiene más mérito porque lo hizo desde el mundo occidental, o sea, no se fue al oriente, porque en oriente siempre se ha manejado lo que es la salida del cuerpo y lo que los distintos planos. Entonces lo empezó a estudiar, siendo un próspero hombre de negocio, él y toda su familia. Él se separa de eso y se pone a investigar sobre estos temas, y es sorprendente todo lo que él escribe después de los viajes astrales. En uno de esas dice que él se encuentra en un viaje astral y se encuentra como flotando con otras entidades al lado, y él está cargando tanques, y él no sabe de qué son los tanques, y él quiere oponerse, él no quiere seguir haciendo eso, pero no puede. Y finalmente llegan a una como especie de gasolinera, un lugar donde llegan y tienen que descargar los tanques. Él descarga los tanques, fíjate, o sea, los otros planos son objetivos, esas otras dimensiones son objetivas para cuando nosotros entramos ahí. El plano astral, si está uno con su cuerpo astral, es objetivo el plano. Y luego dice que llega y descargan ahí los tanques, y él le pregunta a los que reciben los tanques de quién es esa, ¿qué es? Y le dicen que es energía que han traído de la Tierra. Y él le dice, pues ¿para quién es? Y es para usted. Dice, no, nosotros nos quedamos con una pequeña porción, pero el resto se va para los grandes jerarcas. O sea, él explica que hay entidades que no tienen energía propia, lo mismo que explica David Icke y muchos autores ahora, que a veces se les ridiculiza, pero cada día se está recomendando más esas teorías. Claro. Dice que estas entidades no tienen fuente de energía propia, entonces para subsistir, lo que decía, que están separadas del hilo de plata de Dios, entonces para poder mantener esa conciencia pervertida, necesitan chupar la energía. Dice Daniel Castillo, quisiera preguntar a los de la mesa, ¿qué tan cierto es que Jesucristo fue extraterrestre? La estrella de Belén fue un vehículo extraterrestre. Lo mismo cuando murió, que se dice que ángeles se lo llevaron, fueron extraterrestres. Bueno, realmente no tenemos forma de comprobar eso. Sí existe esa versión, y muchos hoy están manejándolo, ¿verdad? Porque sí se puede interpretar de esa manera o de muchas otras maneras, pero no hay forma de saber realmente si es cierto o no. Es nada más
algo que dice la gente. Sí, yo coincido con lo que acaba de mencionar Lucy. No tenemos los elementos suficientes al 2009 para determinar de que Jesús haya sido un extraterrestre, que se lo haya llevado, o sea, no. Claro. Debemos de tener cuidado con este tipo de circunstancias, porque si no se comienza a hacer una bola de nieve en donde alguien dijo o sugirió algo y de repente ya no se puede detener, porque la gente ya comienza a creer que efectivamente sucedió eso. O dicen que lo dijo Johanna y la andan buscando. Javier Meneses, ¿por qué los ovnis a veces se aparecen en lugares arqueológicos como las pirámides? No sé, yo creo que no es que se aparezcan, sino ahí están los registros de pinturas o de esculturas que dan testimonio que se aparecieron, pero ustedes tienen la palabra. Bueno, considero que se aparecen en todas partes. ¿Qué quiere decir esto? Que en una zona arqueológica, puede ser en un río. En los años 60 se aseguraba que las características principales para que hubiera un avistamiento era una zona arqueológica, un río o un lago, y desde luego que hubiera personas ahí buscando algo en el cielo. Eran las principales características que se aseguraba para que se diera un avistamiento en esa zona o en algún lugar. Desde luego, con el correr de los años nos dimos cuenta de que no es precisamente en esos lugares. Hay avistamientos constantes en el Distrito Federal, en el Estado de México, en Veracruz, en Chihuahua, Yucatán, Quintana Roo, en todas partes. En todas partes. Lo que sucede es que a partir del 11 de julio de 1991, con el eclipse total de sol que sucedió aquí en el continente americano y que pasó desde luego por la República Mexicana, la gente comenzó a voltear hacia el cielo. ¿Por qué? Porque vio que algo maravilloso había en el cielo que no era habitual. Y de ahí viene una cultura de personas que voltearon hacia arriba, voltearon hacia el cielo y se maravillaron con lo que estaba ahí. Desde luego, en aquel entonces, en el 91, se pasó un video de un supuesto ovni en el principal noticiario en aquel momento, y de ahí se viene toda una cascada de avistamientos de personas que con cámara en video, y aquí entra también algo muy importante. Antes el testimonio era, bueno, yo lo vi, me platicaron, me dijeron, y ahora es, aquí está el video, aquí está la fotografía. Ese es el cambio que se vivió en aquel momento, pero desde luego los avistamientos son constantes en todas partes, en algunas presas, en algunos ríos, en zonas arqueológicas. Desde luego siempre queremos ver ese folclore, queremos ver eso, pues esa parte romántica del fenómeno ovni. Hay una zona arqueológica, un ovnicito, un marcianito, como le dice habitualmente la gente, ¿no? Claro, hay que tener mucho cuidado con esto. Algunos podrán decir que son puntos energéticos de la Tierra, se pueden decir muchas cosas. Yo les recuerdo que en esto no hay una verdad absoluta, hay hipótesis, hay teorías, algunas muy descabelladas, otras con cierta lógica, pero lo que es seguro es que tenemos testimonios y la gran mayoría son ciertos. No puede haber millones de personas mentirosas. Hay situaciones muy ciertas que ocurren por algo. Ese algo, el hombre está trabajando por descubrirlo hoy en día. Pero también es muy cierto de que si usted escucha algo así, no crea que el mundo va a estar plagado de demonios, de extraterrestres, de ovnis. No, ocurren situaciones, pero yo creo que tenemos que vivir una vida normal, sin estar buscando ovnis, fantasmas, brujas, nada de eso. Eso se va a presentar a la persona que, no sé, que menos lo espere, se le presenta como... Además, mucho se dice que la mayor parte de estos naves o platillos voladores son fabricados aquí mismo, que ya existe la tecnología. De hecho, la tecnología se supone que siempre ha existido, pero se habla mucho de durante el tiempo de la Segunda Guerra con Hitler, o sea que él tenía el conocimiento y por eso hay tanta, podríamos decir, información oculta respecto a Hitler, que realmente, ¿verdad?, se trasladó a la Patagonia, ¿verdad?, a la Antártida. Dice Jesús Campos, con respecto a lo que dice el relato de los policías, quisiera apuntar que el bosque siempre ha sido, dentro de la tradición humana, el portador de lo extraño, de lo diferente, y que en diferentes épocas se le llama de diferentes formas, duendes, hadas, y esta era aliens. Creo que también se debería de hablar de estos puntos. Claro que sí, Jorge, muy interesante. Daniel Castillo, quisiera preguntar a los de la mesa, ¿qué tan cierto? Bueno, ya lo pregunté.
Carlos Betancourt, ¿qué tal, Juan Ramón? De verdad, la gente que no cree en ovnis, los invito a que vayan al Parque Nacional Ixtapopo para que vean la verdad de los ovnis. Muchas gracias. Pablo Antonio Lara, la Biblia menciona la existencia de objetos voladores no identificados en Ezequiel 1:5-24. De su interior aparecía una forma de 4 seres vivientes. El aspecto de ellos tenía la forma de hombre, pero cada uno de ellos tenía 4 caras y 4 alas. En Ezequiel, y bueno, yo estaba leyendo los versículos y también dicen cosas así. Sí, que se presta a esa interpretación. Sí. Benito Ramírez, ¿los extraterrestres pueden materializarse como los demonios? Pues sí, eso ya lo comentamos, y naturalmente tienen la tecnología para hacerlo, y se supone que muchos demonios es con esa tecnología que cambian la frecuencia. Y también ahí hay que apuntar de que la persona que lo vea le va a dar la interpretación acorde a su bagaje cultural. Porque no es lo mismo lo que se aparezca aquí en el continente americano a lo que sucede en Asia, y menos aún con lo que sucede en África o en Europa. Sí. Moisés Martínez, sobre la película del hombre policía, el hombre polilla, perdón, se llama Mensajeros de la Oscuridad y el actor es Richard Gere. Mensajeros de la Oscuridad. Ingrid de Costa. Es a la que me refería, es otra a la que yo me refiero, que son 2 versiones de unos chavos que se van al desierto, creo, y entonces son atacados por esta entidad. Ok, Ingrid Acosta, lo solicito por el programa, está muy bueno y están tocando un tema muy interesante. Saludos, muchas gracias, Ingrid. ¿Cómo se llama? Fuego en el cielo se llama. Sí. Fuego en el cielo. Sí. Ok, seguramente las personas estarán preguntándose, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Son demonios? ¿Son extraterrestres? ¿Cómo me protejo? ¿Cómo los detecto? Lucia. Sí. Bueno, realmente las personas que han tenido experiencias desagradables, verá, con entidades que nosotros conocemos como extraterrestres, es decir, que pueden provenir de otro planeta y que puedan tener una tecnología también para aparecer y desaparecer, puede ser que sientan incomodidad, puede ser que sean abducidas, como tú dices, y sean sometidas a exámenes dolorosos, y a veces muy dolorosos, que no es una experiencia agradable. Generalmente casi todos los abducidos son secuestrados en contra de su voluntad. Por eso mucha gente dice que no cree que haya buena intención, porque no piden permiso para hacerlo, pero en ese caso lo que se siente es incomodidad. Pero en otros casos y otras veces, a medida que se va familiarizando con la abducción, porque generalmente abducen en una persona desde sus abuelos y abducen a los hijos, o sea, como que es cosa de generación, de una sola familia, de distintas generaciones, perdón. Sí, al principio a lo mejor se sienten incómodos, pero después pues se van acostumbrando, lo que dicen, verá, el síndrome de Estocolmo, que se van encariñando con los abductores. Pero es una incomodidad lo que se siente. Pero cuando es una entidad que podríamos decir que no tiene alma, de los que estábamos hablando, que son los que se conocen como demonio, es un terror que cala los huesos. No se puede comparar ese miedo con el miedo que se siente a una cosa desconocida, como es la presentación de un extraterrestre, un ser de otro planeta. Cuando es una entidad maligna, es ese escalofrío que te da, que no sabes expresarlo, que te hacen, sí, que te cala los huesos. Es un frío se dice que es una energía antivida, porque no tienen vida. Entonces, sí, no tiene vida, entonces eso se percibe en el ambiente como un escalofrío, ¿verdad? Y todo el ambiente está contaminado, los niños también lo perciben. Es una cosa terrible. Muy bien. ¿La gente debe tener miedo? No se debe manejar el miedo, porque el miedo es la energía que requieren ellos para poder. Hay muchos libros escritos sobre esto, y de mucha experiencia de personas que han sido agredidas por entidades sin alma, o sea, entidades caídas, que pues sí dicen que lo más importante es no tener miedo, porque nosotros podemos rechazarlos, tenemos la facultad de hacerlo. Hay un autor, yo les he comentado aquí en este programa, de David Morehouse, otro compañero de él, son los que participaron en lo que es esa operación Stargate del Departamento de Inteligencia de Estados Unidos,
Otro que es Robert McMonigle, él explica que en una oportunidad, ellos hacían lo que son, no le dicen viajes astrales, pero eran espías psíquicos. Entonces, pero sí lo que hacían eran viajes astrales. Entonces, todos ellos van relatando en sus diferentes libros su experiencia. En este McMonigle, él lo que dice es que en una oportunidad él tiene, se encuentra con una entidad que es del bajo astral, es decir, como tipo demonio, y le explica que ellos se alimentan de las energías del ser humano y que siempre están sobre los seres humanos para que les den la energía, que tiene que ser la energía de lo que son negativas, de temor, de odio, de rencor, todo lo que son las emociones negativas. Ese tipo de emociones generan una energía que obviamente genera situaciones extrañas. Lucía, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias. Dime el teléfono de la Casa de los Ángeles, por favor. Es 55 84 23 25. Es en la calle de Campeche. Ajá, Campeche 261, esquina con Chilpancingo, en la colonia Hipódromo Condesa. Te lo agradezco mucho. Al contrario, muchísimas gracias. Dios te bendiga, Lucy. Gracias, muchas bendiciones a todas las personas que nos escuchen. Gracias. Y no hay que tener miedo, hay que confiar en Dios. Gracias. Johanan Díaz, una conclusión muy fast, porque se nos acaba el tiempo. Así es, pues, hay que mirar hacia el cielo, hay que mirar hacia arriba. Habitualmente lo que hacemos es ir caminando en la calle y voltear, pero hacia el suelo. Nunca vemos hacia arriba. Entonces la invitación para que todos volteen, si tienen una cámara de video, si tienen una fotográfica, pues graben todo aquello extraño que ustedes no le puedan dar una explicación satisfactoria, y después poco a poco reproduzcan ustedes en su televisor o en su computadora, y verán que el fenómeno ovni está presente en todas partes de la República Mexicana. No es necesario que sea una zona arqueológica, pero desde luego también lo más importante, Juan Ramón, es maravillarnos nuevamente con las estrellas. Así como los antiguos mexicanos se maravillaron con los planetas, las estrellas y todo lo que componía la bóveda celeste, al 2009 nosotros también debemos voltear nuevamente al cielo y maravillarnos, y dejar quizá un poco atrás eso de los fantasmas, como tú bien lo mencionas, los fantasmas extraterrestres, y no estar pensando solamente que van a venir a invadirnos y que nos van a venir a quitar nuestra energía y demás. Creo que en la medida en que nosotros estemos conscientes de quiénes somos y qué es lo que queremos, es en la medida en que entonces vamos a poder ser mejores con los demás mexicanos, con los más seres humanos. Por supuesto, Johanan.